Muy buen día, muchachos. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. El tema a tratar, proporcionalidad inversa. Veamos. Vamos a recordar un poco acerca del concepto y el proceso de proporcionalidad directa. Entonces se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente, o sea, el resultado entre ambas es siempre un mismo valor. En este caso, K. K es la constante de proporcionalidad. Aquí en este ejemplo, aquí nos observamos un ejemplo donde nos dicen que un automóvil consume 30 litros de combustible para recorrer 240 kilómetros, ¿cierto? Entonces, la tabla, ya saben que se debe tomar las dos variables, las dos magnitudes. Las dos magnitudes, entonces, son cantidad de combustible que consume en litros el carro, que es el eje X, y la distancia que recorre en kilómetros, que sería nuestro eje Y. ¿Listo? Entonces, la constante K es igual a Y sobre X. Y sobre X. Entonces, esto nos da aquí como buscar Y. Debemos buscar el valor de Y, que es igual a K por X. ¿Sí? Entonces, veamos cómo. Entonces, aquí tenemos K. Entonces, vamos a manejar aquí la distancia que recorre en kilómetros el automóvil, ¿cierto? Esa distancia la dividimos entre la cantidad de combustible, ¿cierto? Entonces, 240 dividido en 30 me da 8. Ojo, que nos tienen que dar todos los cocientes, nos tienen que dar el mismo en todas. Bueno, luego tomamos 120 kilómetros entre 15, que es la cantidad de litros de combustible, me da 8. 80 dividido en 10, o sea, aquí 80 kilómetros dividido entre 10 litros, me da 8. 400 dividido en 50, 400 dividido en 50 litros, me da 8. Y 200 dividido en 25, 200 dividido en 25 me da 8. Entonces, si nos damos cuenta, la constante, ojo, la constante siempre fue 8. ¿Listo? Entonces, Y es igual a 8X. ¿Sí ve? 8X. Entonces, la proporcionalidad directa es una función lineal que pasa por el origen de coordenadas. Acá en este caso estamos tomando eje Y y eje X, el plano cartesiano, ¿cierto? Donde ubicamos la distancia en kilómetros y en la otra, en esta otra magnitud, la cantidad de litros de combustible que consume el automóvil en cada una de las distancias. Entonces, aquí observan que iniciamos del menor al mayor. Entonces, iniciamos de 10, acá 10 litros, ¿cierto? De combustible, 15. Luego, ¿quién sigue? 25. Entonces, ustedes tienen que buscar el espacio. 10, 15, aquí seguiría 20, pero pues no lo coloco porque no tengo necesidad, necesito 25. Y luego 30. Y de última ya está el 50, que es la mayor cantidad de combustible que utilizó el automóvil. ¿Listo? Y ahí ya obviamente ubicamos nuestros puntos de referencia y trazamos la recta que es la que indica la proporcionalidad directa. Bueno, veamos con la proporcionalidad inversa. Entonces, cuando dos magnitudes se relacionan de modo que al dividir o multiplicar una cantidad de una magnitud por un número, la cantidad correspondiente de la otra magnitud se multiplica o se divide por el mismo número. Y decimos que hay proporcionalidad inversa entre las magnitudes. En este caso se utiliza la regla de 3 inversa. Entonces veamos algunos ejemplos. Acá nos dan un ejemplo muy claro. Entonces nos están dando las dos magnitudes, uno que es la cantidad de mangueras y la otra es el tiempo en llenar un tanque, cierta cantidad de mangueras. Entonces aquí nos dicen que utilizamos 7 mangueras, ¿cierto? Y el tiempo que destinan con esas 7 mangueras son 50 minutos. En 35, entonces son 10. ¿Listo?
Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ojo, acá tenemos 7 mangueras. En este caso utilizan 50 minutos, ¿cierto? Acá tenemos más mangueras. Ojo, entre más mangueras se utilicen, va a disminuir el tiempo. ¿Listo? Ojo, va a disminuir el tiempo. Si se dan cuenta, la tercera magnitud o la tercera cantidad de mangueras, que es 175, utilizamos menos mangueras. En este caso se dice que estamos usando 2 mangueras. ¿Listo? Entonces, acá observamos, y acá en esta parte, en las mangueras, se utiliza multiplicación. Y en esta parte de tiempo estamos utilizando la división. Entonces, debemos multiplicar las 2 magnitudes por el mismo valor. Es decir, ¿por quién multiplico a 7 para que me dé 35? Por 5, ¿cierto? Acá, ¿a quién divido 50? ¿Con quién divido 50 para que me dé 10? El 5, ¿cierto? Ahí estamos utilizando las 2 operaciones inversas. Multiplicación y división. 35 por 5 me da 175, ¿cierto? Y acá 10 dividido en 2 me da 5. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos la misma cantidad para las 2 magnitudes, ¿cierto? Entonces, acá multiplicamos en la cantidad de mangueras y en la parte de tiempo estamos dividiendo, ¿sí? Entonces, entre más mangueras, menos tiempo. Menor es el tiempo que se usa. Entonces, las magnitudes de mangueras y tiempo para llenar el tanque o un tanque son inversamente proporcionales. Sigamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, a mayor tamaño de una baldosa, si ustedes observan acá esta parte, tiene mayor tamaño cada baldosa, ¿cierto? Y acá tenemos menor tamaño cada baldosa. Entonces, a mayor tamaño de una baldosa se necesitan menos baldosas para el mismo espacio. Es esa misma área, ¿cierto? Y aquí utilizamos menos baldosas que acá, ¿cierto? Entonces, estos son magnitudes inversamente proporcionales. Número de baldosas y el tamaño. ¿Listo? Entonces, veamos cómo lo tomamos. Entonces, número de baldosas. Para 10 baldosas, ¿cierto? Necesitamos el tamaño de 60, ¿cierto? Y acá nos da un producto de 600. Recordemos acá, el producto de las magnitudes es constante. Es siempre el mismo, en este caso de 600, ¿cierto? Entonces, acá multiplicamos 10 por 60, me da 600, ¿cierto? Y acá 600, ojo, 600 dividido en 10 me da 60. Entonces aquí, ojo, utilizamos las 2 operaciones inversas, tanto multiplicación como división. ¿Listo? La constante, recuerde que lo primero que les dije yo, la constante debe ser siempre la misma. Regla de 3 simple inversa. Entonces vamos a observar esta situación. Un tractor que lleva una velocidad de 12 kilómetros por hora tarda 4 horas en hacer un recorrido. Ojo, un recorrido. ¿Cuánto tiempo tardaría si la velocidad fuera de 16 kilómetros? Ojo, el inicio fueron 12 kilómetros. Ahora estamos diciendo, vamos a buscar el tiempo de 16 kilómetros. Entonces, podemos resolver este problema de 2 formas. La primera forma, método de reducción a la unidad. Entonces, cuando utilicemos este método debemos recordar que al hacer magnitudes inversamente proporcionales, si el valor de una magnitud se multiplica por un número, el valor correspondiente a la otra magnitud debe ser o debe dividirse por dicho número, por el mismo número, ¿sí? Entonces acá nos dan velocidad y tiempo. Ojo, velocidad en 12 kilómetros por hora tarda 4 horas, ¿cierto? Ojo, a mayor velocidad, menor tiempo, ¿cierto? Acá, velocidad, ojo, la velocidad, 1 kilómetro. 1 kilómetro se usó 48 horas, ¿cierto? Entonces acá estamos dando menor velocidad, mayor tiempo, ¿cierto? Y en este caso, 16, ojo, 16, la pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría si la velocidad fuera de 16? 16, a mayor velocidad, menor tiempo. Entonces, en la primera
estamos dividiendo. 12 dividido en 12 en 1, 12, ¿cierto? Y acá 1 por 16 da 16. Ahora acá 4 o 4 por 12, 48, ¿cierto? Y acá este 48 lo divido en 3, me da 16. Es decir, que acá en este caso, entre mayor velocidad, menor tiempo. Y entre menos tiempo, mayor velocidad. ¿Listo? Ojo, usamos las dos operaciones inversas, multiplicación y división. La otra manera, el otro método es haciendo las proporciones. ¿Listo? Entonces, si a 12 kilómetros por hora tarda 4 horas, a 16 kilómetros por hora tardará ¿cuánto? Entonces dice acá, tenemos en cuenta que son magnitudes inversamente proporcionales, por lo cual utilizamos la inversa de una de las razones para hacer la proporción. Entonces tenemos 12 sobre 16 es igual a x sobre 4. Ojo, 12 sobre 16 es igual a x sobre 4. Entonces x, acá x, lo multiplicamos por 2, acá es igual al 12. Ojo, x, vamos a averiguar x, es igual a 12, ¿cierto? Por 4, ¿cierto? Dividido en 16. ¿Listo? Entonces acá 12 por 4, 48 dividido en 16, me dan 3 horas. El tractor tardará 3 horas en hacer el recorrido a 16 kilómetros por hora. ¿Listo? Recordemos que si eran 12 kilómetros, tardaba 4. Bueno, y entre mayor velocidad, menor es el tiempo. Listo, muchachos. Con esto, obviamente no se da por terminado el tema porque la próxima clase se aclaran dudas e inquietudes frente a este tema. Los invito a que tomemos apuntes, practiquemos en nuestros apuntes, en nuestro cuaderno, ¿listo? Y realizar, por favor, el taller asignado en módulo, ¿listo? El próximo viernes profundizaremos este tema. No siendo más, me despido. Muchas gracias.